Un cordial saludo para todos mis hermanos en la tarde de este miércoles 22 de febrero del año 2023. Cuán grande y cuán grato es poder hoy compartir la palabra de Dios con toda su iglesia. Para usted, mi hermano que nos está escuchando en otro país y que hace parte de nosotros, de esta la Iglesia Discípulos de Cristo de Colombia, para mis hermanos que están en todo nuestro territorio nacional en diferentes ciudades y para mis hermanos que se encuentran aquí en Santander, especialmente en la congregación de Piedecuesta. Para ustedes les extiendo este saludo grato. Es una alegría de parte del Señor poder hoy adorar juntos el nombre del Señor. Y sin más preámbulos, quiero pedirle a mi madre, que siempre está con nosotros en el recinto y nos tiene el saludo, que venga y nos traiga el saludo para toda la iglesia. Muy buenas tardes, amada iglesia, familia, amigos, personas conocidas que en esta tarde, a través de este medio y en el transcurso de la semana, tengan la oportunidad de escuchar este mensaje. En el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, compartámoslo con otras personas, que el Señor nos continúe bendiciendo y muy buena tarde para cada uno de ustedes. Ese es el grande privilegio de ser la iglesia del Señor, que nos permite tener esta familiaridad y esta comunión tan linda que experimentamos. Quiero para el día de hoy invitarles, mis amados, para que tomemos la palabra del Señor. Y hoy comenzamos el capítulo 16 del Evangelio de San Mateo. Quiero pedirle que leamos los cuatro primeros versículos. Aquí dice en la Reina Valera de 1960, dice la demanda de una señal. Donde usted se encuentre, por favor, lea conmigo la bendita palabra de Dios. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle, y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo: cuando anochece, decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás, y dejándolos se fue. Amén. Al Señor Dios le damos la gloria y nos ponemos en sus benditas manos para que sea Él mismo, por el Espíritu Santo, el que nos guíe y nos dé espíritu de sabiduría y de revelación, para que hoy podamos comprender este mensaje. Quiero hablar con ustedes, mis hermanos, esta palabra bendita, que hoy tiene un título, este sermón, y es: los fariseos y los saduceos buscan una señal. Para usted, mi hermano, que está siguiendo este estudio, hoy estamos en la lección número 78. Hablar de esta palabra es muy grande, porque es hablar del tiempo de persecución que ha tenido el reino de Dios, que lo tuvo el Señor Jesucristo y que siempre lo tendrá. En este capítulo se nos narran 4 conversaciones del Señor. La primera con los fariseos y los saduceos, en la que nos vamos a concentrar hoy. 2 grupos opuestos entre sí eran estos hombres, pero unánimes y juntos en su oposición contra Jesús. Ellos abiertamente querían tentar al Señor, no creían, y lo que querían todo el tiempo era probarle. Cristo y el cristianismo encuentran oposición desde todos los puntos cardinales de la tierra. Nosotros como cristianos debemos estar preparados siempre para todo tipo de persecución que habremos de tener por parte de esa generación incrédula y perversa que todavía hoy se sigue manifestando. 2 puntos quiero tocar en este sermón. El primero es
¿qué vienen a pedirle estos hombres, los fariseos y los saduceos? Y la respuesta está que lo que le piden es que les muestre una señal del cielo. El versículo 1 dice, vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Ellos deseaban que lo hiciese para mostrárselo a ellos, con la indudable pretensión de que así quedarían convencidos y satisfechos. Había de ser una señal distinta de las muchas que ya habían visto, pues cada uno de los milagros anteriores era una señal manifiesta. Pero todo esto no les servía. Lo que el Señor Jesucristo hasta ahora había mostrado para ellos no era suficiente. Ellos vieron los milagros, ellos vieron las obras de misericordia y las obras sobrenaturales que hacía el Señor, pero esto no les bastaba. Menospreciaban los milagros destinados a sanar a los enfermos y a aliviar a los necesitados. Ellos lo que querían realmente era un espectáculo. La evidencia que Cristo había mostrado era suficiente para satisfacer a mentes sin prejuicio. Muchas de las personas que escucharon al Maestro y de los que recibieron los milagros y las señales y los portentos del Señor quedaron convencidos y glorificaron a Dios y dijeron, este es el que había de venir, este es el Mesías, este es el Hijo de David, y para ellos fue suficiente, pero no para mentes llenas de vanidad y depravadas como la de estos hombres. Tal vez ellos querían una señal como la señal de Moisés o la de Josué o la de Elías. Ellos querían algo que se saliera de toda proporción solamente para darse un gusto personal. El segundo punto que les quiero mostrar es la respuesta que el Señor Jesucristo da a esta demanda. El Señor los condena por no hacer caso a las señales que ya habían visto. Vemos que el Señor Jesucristo les está denunciando esta actitud a ellos. Y lo vemos en los versículos 2 y 3, que nos dice de la siguiente manera. Mas él respondiendo dijo, cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, porque sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Ellos estaban buscando señales del reino de los cielos cuando ya estaban entre ellos. No creían. El Señor Jesucristo era el Mesías, era el verdadero. Su predicación era una predicación con autoridad. Todas las personas que se acercaron con necesidad y con humildad entendieron esta predicación y entendieron esta enseñanza y recibieron los milagros que el Señor Jesucristo hacía, pero no para ellos. Para mostrárselo, entonces el Señor Jesús les hace reflexionar de la siguiente manera. Primero, les habla sobre la sagacidad que poseían sobre otras cosas, especialmente para pronosticar los tiempos que iban a suceder. Tenían habilidad para saber cuándo habría verano. Tenían habilidad para saber cuándo habría de llover. Pero las cosas que debían entender, esas no las entendían. Y lo segundo, el Señor se niega a darles otra señal y les llama generación mala y adúltera, porque mientras profesaban pertenecer al pueblo de Dios, del Dios que era su hacedor y su marido, se apartaban traidoramente de él y quebrantaban el pacto con su incredulidad. Ellos se decían que eran hijos de Dios, pero eran incrédulos. Su forma de ser, su forma de vida, todo el tiempo quebrantaba el pacto de Dios. Estaban más aferrados a sus pensamientos y más aferrados a sus tradiciones. La única señal que Él les
va a ofrecer es la del profeta Jonás. Esto ya el Señor anteriormente se los había dicho y lo podemos corroborar en Mateo 12, 39 y 40, que dice: Él les respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada sino la del profeta Jonás, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Cuando el Señor les está hablando de que así el Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra, está hablando de su propia resurrección después de estar 3 días en el sepulcro, como Jonás en el vientre del gran pez, y también de la predicación del evangelio a los gentiles, como había predicado Jonás a los ninivitas. El Señor les habla de la señal de Jonás, porque todo el libro de Jonás está lleno del evangelio por todas partes. Jonás solamente tiene 4 capítulos en libros. Son 4 capítulos preciosos. Todo lo que se encuentra en estos capítulos es una aventura gloriosa, pero en medio de todo esto, lo que se habla es del evangelio. El avivamiento más grande de la historia se registra en Nínive, pues se arrepintió desde el rey hasta el más pequeño plebeyo. Hubo arrepentimiento para todos y todos realmente se arrepintieron. ¿Qué más quisiera yo? ¿Y qué más quisiéramos nosotros que en Colombia hubiera un arrepentimiento tal, que se arrepintiera desde el presidente, se arrepintieran los grupos armados y se arrepintiera hasta el más sencillo campesino y toda la población se arrepintiera? Por eso estamos hablando de que fue el avivamiento más grande de todos los tiempos. El libro de Jonás nos habla de arrepentimiento, pero no nombra la palabra misericordia. El Señor le dijo a Jonás que fuera y predicara a Nínive. Jonás no quería ir. Jonás fue y compró un pasaje, un boleto para irse hacia Tarsis, porque él no quería estar allá en esa ciudad y predicar. Entonces, ¿Jonás qué hizo? Jonás quiso escapar de Dios. El Salmo 139, versículos 7 y 8 dice: ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Entonces nadie puede escapar ni huir de la presencia de Dios. El Señor Jesucristo les está hablando a estos hombres y le está hablando a toda esta generación, porque Él sí traía un mensaje de arrepentimiento, pero un mensaje que estaba acompañado de su misericordia. Jonás fue rescatado de su desobediencia por la misericordia de Dios. Todo Dios lo tenía preparado. Había preparado un gran pez que pudiera vomitar a Jonás, para que al fin de cuentas Jonás fuera e hiciera la voluntad del Padre, lo que Dios le había hecho. Y todo lo tenía el Señor Dios planeado. Esto nos habla de la misericordia de Dios. Por ello, la señal que el Señor Jesús les da a estos hombres es la del profeta Jonás, porque a través de esta descripción ellos tendrían que ver y entender el evangelio de la gracia de Dios y el evangelio de la misericordia que solamente estaba en Él, en Jesucristo, el Hijo de Dios, aquel del cual estos hombres no creían y lo rechazaron. Pero estoy convencido, mi hermano, que usted sí cree. Estoy convencido, mi hermano, que usted sí atiende, y estoy convencido que usted sí recibe este glorioso mensaje del evangelio que el Señor Jesucristo nos ha predicado. Quiero invitarlo a que oremos. Padre, te doy las gracias en el nombre de Jesús por la obra de nuestro Salvador y por su glorioso evangelio que nos da vida y nos da libertad en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muchísimas gracias, mis hermanos. Un saludo de su servidor y amigo. Que Dios me los bendiga y nos vemos en la próxima.